Por otro lado, es imprudente y no oportuna la reforma. Me temo que en muchos casos los mejores no serán seleccionados. Ejemplo, no hay referencia en el mundo a un proceso como el que acá se señala, ni el de Estados Unidos ni el de Bolivia. Son cosas muy distintas. Por eso se convierte en un riesgo para el país. La reforma, de concretarse, nos llevaría a una crisis institucional, presidente. En las redes se ha subido información sobre el número de boletas y la conformación de las mismas. Haré llegar a la presidencia un dispositivo que contiene un video para que usted lo pueda examinar. Ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si se opta por renovar en el 2025, tendrán ustedes que llenar 25 boletas, en donde encontrarán para seleccionar 4,125 nombres y se deben de escribir 640. ¿Cuánto va a durar el proceso? Pero además lo estamos poniendo en la Constitución. Hombre, cuando menos lo dejaran a la ley secundaria, encontraríamos una solución en ella. En Nuevo León, en el 2027, presidente, van ustedes a entregar 21 boletas electorales, entre ellas la de gobernador, diputados locales y alcaldes. Y van a tratar de seleccionar a más de 700 personas, 700 cargos, entre 4,500 candidatos. Esta iniciativa se inmiscuye en el régimen interior de los estados y viola por eso el Pacto Federal. Pueblo de México que sigues este debate, lo que está aquí en discusión es la elección de las personas juzgadoras, que por voto universal, secreto y directo del pueblo se decidan a todas las personas juzgadoras. Y las maromas que has visto hacer a la oposición, que ya se fueron, por cierto, la mayoría, nada más vienen, echan su discurso y se van. Ya dije que se fueron la mayoría, no que no estén, no que no estén. Entonces, sigue el chisguete de resistencia, pero la mayoría ya se fueron. Porque como dijo mi buen amigo, compañero Mario Rosendo, la oposición fosfo, ahora viene a plantear que son defensores de la democracia, pero le niegan al pueblo el derecho a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. O sea, es el colmo de la desvergüenza, inclusive que invoquen el constituyente del 57 y que se les olvide el pequeño detalle que nada menos y nada más que el primer presidente de la Corte elegido por el pueblo de México fue Benito Juárez García, nada más. El nigromante, elegido presidente de la Corte por el voto del pueblo, y vienen aquí a decir que se pone en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Vienen a presumir que son abogados y se manifiestan racista y clasistamente en contra del artículo 39 constitucional, que por enésima ocasión leeré. La soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Yo sugiero a la oposición fosfo que proponga una reforma a este artículo 39 y diga todo poder público dimana de este, a excepción del poder judicial, que será decidido por la oligarquía y por el poder del dinero. Porque eso es lo que están defendiendo. Nuestra presidenta electa lo planteó muy claro cuando le entregaron la constancia de presidenta electa, que lo que estamos planteando es separar el poder económico del poder judicial. Todos los males con que nos amenazan le caerán a la República si el pueblo elige por el voto a las personas juzgadoras. Es el diagnóstico preciso de lo que hoy pasa con el poder judicial. Corrupción, yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el poder judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia y como lo dije en los foros, oímos de cada 12 personas invitadas, 10 estaban en contra. Hablaron trabajadores que dijeron que no eran escuchados, que les pagaron el día para que fueran a protestar y a injuriarnos. Y no hablaron de los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial que están garantizados, sino repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo. Apátridas, traidores a los intereses del pueblo. Eso es lo que son, las cosas como son.
porque será muy amigo, pero ustedes coinciden con su posición política. Punto. No, el presidente aquí se indignan porque alguien dijo piña, se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio. Gigante, con el que no te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este Congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria, y que tú estás en la derecha facha, en la derecha racista y clasista. Y me vienen, interrumpe, diputado presidente. Yo no los interrumpí nunca. Aguanten la medicina que aquí el doctor Noroña tiene para darles para llevar. Será el simi, pero la medicina no la aguanta ni la similar. No aguanta nada. No aguanta ni al yerberito. No aguanta ni un tecito del doctor Noroña. No aguanta nada. Empiezan a retorcerse como chinicuiles en comal. Porque están tranquilitos, pero vengo a la tribuna. Yo los he oído, se me pone el hígado así de oír sus mentiras, su demagogia. Allá, diputado presidente, no lo ayudo a hacer su tarea, pero allá. Diputado Irán Santiago. Es de Morena, yo soy del PT, ya me voy a afiliar a Morena, pero todavía no. Iba, pero me plancharon. Pero me plancharon. Sí. Me cepillaron. Una moción de orden antes de la pregunta. A ver, diputado Zarzosa, sí. Sí. Con mucho respeto, presidente, solo recordarle que en todos los reglamentos que se aprueban, en los debates que se han dado, cuando se le solicita una pregunta al orador en turno, se debe de hacer en su tiempo reglamentario, antes de que concluya su tiempo. Y él ya se pasó con 12 segundos. Entonces, la pregunta viene una vez que concluyó su tiempo. Pues por lo menos que se ponga de acuerdo bien con sus compañeritos. Aquí han hablado hasta 8 para que minutos. por favor le hagan la pregunta en el tiempo adecuado. Ya va a corresponder de usted si acepta que le hagan la pregunta o no, aunque ya haya culminado su tiempo. Nada más lo dejo para que lo registre, presidente. Usted ha llevado muy bien la conducción, se lo reconozco, pero creo que debe de ser usted justo con todos. Gracias, presidente. ¿Con qué objeto es la solicitud de uso de la palabra? Para la pregunta. Una pregunta, presidente. En tiempo. ¿Acepto una pregunta? Con mucho gusto. Bien, disculpe, ya tenía levantado la mano antes de que terminara el tiempo del compañero. Compañero Noroña, quisiera preguntarle su opinión respecto a la liberación que han hecho de presuntos delincuentes los jueces en los fines de semana. Creo que es un tema que tendríamos del que hablar para que la gente también tenga una información más, una razón por la cual es necesario esta reforma. Muchas gracias. Adelante, tiene 2 minutos para contestar, diputado Noroña. La representación del PRI habló hasta 8 minutos en algún caso. Y nadie de la fracción del PRI dijo, ya se le acabó su tiempo. Yo hasta pensé que me iba a preguntar una pregunta en base a los cursos de oratoria Alejandro Moreno que hace el Partido Revolucionario Institucional, pero no le tuvo fe a la contundencia de su pregunta. Está parado el Poder Judicial. Dicen que están saturados de trabajo, que no se dan abasto, que no tienen tiempo, me consta a mí en Saltillo, me dijo una trabajadora del Poder Judicial, que no tienen tiempo ni de irse a registrar para participar en una elección para ser persona juzgadora. Pero tienen tiempo para protestar si les pagan el día. Tienen tiempo para parar si les pagan todo el tiempo que estén haciendo el paro. Y qué fortuna, porque ahora que están en paro no sueltan delincuentes los sábados y los fines de semana. Entonces, por lo menos durante estos días, presuntos delincuentes no son liberados. Pero miren los argumentos. Es que es la Fiscalía. Pues si Mario Marín estaba preso con un
expediente sólido preparado por la Fiscalía y lo soltó el Poder Judicial, que porque ya está viejito, que ya no es peligroso, son más mañosos. Pederasta, y lo liberó. Liberó a una larga lista de políticos presos por corruptos, por ladrones, por delincuentes, y le echan la culpa a la Fiscalía. Claro que hay que hacer también la reforma en las fiscalías, claro que hay que hacer una profunda reforma y crear una Defensoría del Pueblo muy poderosa para que el pueblo, sobre todo el pueblo humilde, el pueblo pobre, tenga quien lo defienda, porque no tiene derecho para invertir en una defensa legal. Pero lo que es evidente es que aquí la oposición está defendiendo un poder judicial que se puso por encima de los poderes de la República, que no imparte justicia y que es profundamente corrupto. Eso es lo que están defendiendo, que permitan que no se paguen los impuestos que deben pagar los oligarcas, que libere a delincuentes y a presuntos delincuentes, que sigan negándole la más elemental justicia al pueblo. Hablan de venganza, dicen que no quieren politizar, pero han aplaudido que los ministros de la Corte… ¿La respuesta, diputado? ¿Concluí? Pensé que me iba a hacer una pregunta. Bueno, me tomo Adelante, los 3 minutos sí, que me faltan, como fue en algunos oradores anteriores. Termino, diputado presidente. Lo que aquí se plantea, lo que aquí se niega es el derecho del pueblo a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, con arrogancia, con racismo, con clasismo, con desprecio, y como se los dije en el INE, van a ir a presionar al Tribunal Electoral desesperados como lo hicieron con los consejeros electorales del INE y no pudieron. Se los digo, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a tenerle ahora miedo, y si quieren tener futuro como oposición, lo que deben hacer es aprender a respetarlo. Mientras no respeten al pueblo y no sirvan a él, nosotros vamos a seguir en un movimiento triunfador hacia adelante. Cierro diciendo, así como se los dije, chéquenlo en el diario de debates, cuando defendieron a las empresas extranjeras de electricidad, les dije, en este momento nos están entregando la presidencia de la República en el 2024, no es que sea pitonizo, simplemente es que es obvio lo que va a pasar. Sigan con este discurso, sigan con sus mentiras, sigan con sus patrañas, sigan diciendo lo que nos dicen en tribuna, y en 2027 el siguiente partido que va a desaparecer es el PRI, y en 2030 Acción Nacional. Tendrán que replantearse como oposición o van a desaparecer. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos el fiel reflejo de lo que pretende el obradorato hacer con el Poder Judicial en este país. Les explico que hay un mensaje velado, creo que muy claro. Un huesero, un yerbero que se siente doctor, que se siente que receta medicina, pero que ni a boticario de pueblo llega. Así, de plano. Y no nos extraña ya nada. Aguanta los argumentos. Y aquí ya no nos extraña nada porque vinieron algunos personajes ligados al régimen, al obradorato también, a decir el único argumento que encuentran para poder pasar esta reforma. Y es que se la quieren dejar como regalo al compañero presidente. Un regalo al ego del mandatario en turno, un regalo al ego de quien tristemente al tiempo, y se acuerdan de mí, pasará a la historia como el peor presidente de la era moderna de este país. Y lo dijo tanto el presidente del partido oficial, del partido del régimen, del partido del sistema, como la futura presidenta de este país. Lo dijeron los dos, es un regalo lo que quieren dar, es el único argumento que tienen y que hay. Y clases a los que no saben, medicina para el boticario, división de poderes. Existe un poder ejecutivo que ejecuta leyes, un poder legislativo que crea, modifica o extingue leyes, y un poder judicial que interpreta leyes. Y para interpretarlas tiene que tener una total autonomía de los otros dos poderes. Supongamos sin conceder que exista la mejor de las voluntades en esta reforma para poder democratizar el acceso de jueces, magistrados y ministros a sus cargos. Pero después llegará otro gobierno, no sabemos si de este partido, de otro, y después otro, y las leyes prevalecen y trascienden a las personas, y es lo que no han terminado de entender. Este debate lo hemos tenido a lo largo de muchos años, pero si me apuran, 2 siglos y medio
atrás se resolvió este asunto. Desde 1776 en los Estados Unidos se viene debatiendo el tema de la independencia judicial. Porque la independencia judicial no es un privilegio, es una condición fundamental, es una condición completamente necesaria, una exigencia para que pueda haber una república democrática. Sin independencia judicial no hay democracia, no hay república, y tenemos que entenderlo, porque si no, no entendemos absolutamente nada. No es llevando al plano electoral la designación de los juzgadores como se van a solucionar los problemas. Al contrario, estos van a responder a sus votantes y no a lo único que tienen que responder, que es la aplicación irrestricta de la ley y el cuidado de la Constitución. No es con un tribunal disciplinario como se va a lograr corregir la muy evidente, que existe por supuesto, corrupción al interior del Poder Judicial. Así se va a lograr más control y manipulación de los dictados judiciales. No es reduciendo la cantidad de juzgados como se va a acceder de manera más fácil a la justicia en este país, al contrario, va a haber una brecha aún más amplia entre los ciudadanos y los impartidores de justicia. Y no, lo que buscan con esta reforma no es que haya justicia, porque si así fuera estaríamos incluyendo a los ministerios públicos en ella, a las fiscalías locales en ella, estaríamos buscando hablar de medios alternativos de resolución de conflictos, estaríamos hablando de juicios orales, estaríamos hablando de muchos otros temas que no están incluidos. Lo que se busca es venganza a todas luces. Dicen, y he escuchado una batería de insensateces en esta tribuna y en este día, pues que se tienen que ir a votación la elección de jueces y magistrados porque hay corrupción. Bueno, pues entonces, después de ver lo que sucede con Manuel Bartlett, con Rocío Nale, con Ignacio Valle, con Delfina Gómez, con Ana Guevara, etcétera, pues ¿por qué no pensamos en la posibilidad de darle al pueblo el derecho de elegir a los secretarios de Estado para acabar con la corrupción? Caray, en congruencia con lo que dicen, habría que ser consecuentes. Dicen que hay nepotismo, y si es cierto, lo hay. Nada más les encargo que cuenten e investiguen cuántos familiares tiene una exsecretaria de Gobernación en el Poder Judicial en este momento. Una López Obradorista, por cierto. Pero hablemos del nepotismo y el influyentismo en el poder ejecutivo. Los Romero Oropesa tienen 11 integrantes en el gobierno, Adán Augusto López 4, Pablo Gómez tiene 6, Luisa María Alcalde 9, Mario Delgado 6, René Bejarano 7, y si quieren les sigo, y no hablemos de la señora Tadei que tiene más de 14. Eso es nepotismo, no en el estricto sentido penal, porque no es un delito, eso es influyentismo y es de lo que se están quejando acá en el Poder Judicial. Solución: mandemos a elección a los funcionarios públicos de manera directa como lo pretenden hacer con los juzgadores. No sean incongruentes. Critican los fideicomisos supuestamente ostentosos del Poder Judicial. A la Sedena, este gobierno militarista de López Obrador le ha incrementado en 1048% los montos de los fideicomisos que tienen las Fuerzas Armadas. Seguramente están orgullosos de eso. Por eso sí, son malísimos estos fideicomisos. No todo se soluciona mandando a voto popular. Acuérdense bien que por aclamación el pueblo decidió y prefirió que crucificaran a Jesús para salvar a Barrabás. Acuérdense bien de eso. Sí hay errores, sí hay problemas, por supuesto que hay que corregirlos. No se corrigen como lo están pensando. Lo que buscan es dos cosas: una venganza en contra de sentencias que no son favorables a los intereses del gobierno en turno, y número dos, por supuesto que lo que buscan es darle su regalo al presidente de la República. Y coincido con alguien que lo mencionó. El monarca, el rey, posa desnudo, camina desnudo por las calles y los suyos le dicen que está hermoso su vestido, cuando en realidad está encuerado, y encuerados se están quedando al votar a favor de esta reforma regresiva para nuestro país. ¿Es cuánto? Artículo 95 del proyecto de dictamen. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, fracción tercera, poseer al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, título profesional de licenciado en Derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica.
Voy al artículo 97. Fracción 2. Segunda. Sí, Para ser electo magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita, fracción segunda, contar el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de magistrada y magistrado de circuito, deberá contar además con práctica profesional de al menos 3 años en un área jurídica afín a su candidatura. Es cuanto, presidente. Adelante, diputado. Bien. Miguel Santiago. Solicité la lectura, compañeros, compañeras y el pueblo que nos escucha para evidenciar precisamente la gran mentira que están utilizando cada vez que pasan a tribuna los compañeros de enfrente. Acaban de decir de que no nos interesa la formación de los futuros jueces. Eso no es cierto. Así como aquí se acaba de evidenciar de que en el transitorio 10º establece también de que, pues prácticamente, compañeros, es una falsa el hecho de que va a estar en riesgo los derechos laborales de los trabajadores. Santiago, el diputado Rubén Moreira pregunta si acepta usted una pregunta. Adelante, diputado. Por favor, un Mire, minuto. Sí, gracias, presidente. Esta pregunta es un poquito para ilustrar que la redacción no es la correcta. Dice, o 9 en maestría, especialidad o doctorado, de la especialidad de que se trate. ¿Qué tal si tiene el doctorado en Derecho Constitucional y va a aplicar para juez penal? Entonces, pues eso dice usted, pero en la redacción, no, permítame. Las leyes tienen que ser claras, secretaria. Las leyes tienen que ser claras, porque si no son claras vamos a la interpretación. Segundo, ya se dio usted cuenta que los comités de evaluadores que están ahí no van a poner examen de oposición, sino la evaluación va a ser subjetiva con un ensayo que van a dar. La tercera, ya sabe usted que no se mide la calidad del centro educativo y que en este país hay carreras de abogado que duran 1 año y medio y otras que duran 5. Ya se dio cuenta que en este país no hay colegiación obligatoria ni hay patente para funcionar. Gracias. Es en el mejor de los planes, porque ojalá y modificaran el texto, porque si no van a cometer una atrocidad. Le puedo agregar otra. ¿Sabe usted cuántas boletas va a haber en el estado de Oaxaca en la elección del 25 y el 27? Bien. Diputado, tiene el tiempo adicional. Sí, gracias, pactado presidente. para contestar. Bien. Primero le respondería como maestro en el tema de la evaluación. Creo que usted también es profe, compañero. Entonces, pues igual que su servidor, ¿no? Entonces, la evaluación, compañeros, habría que revisar el concepto que usted tiene de evaluación. Ese fue el problema de ustedes en el gobierno de Peña Nieto, el confundir evaluación con un examen, simple y sencillamente. Una evaluación implica más que un examen. Una evaluación tienes que considerar el contexto, los instrumentos, una serie de cosas, de parámetros, para que efectivamente tengamos un resultado y tomemos decisiones, ya sea una evaluación diagnóstica, una evaluación permanente, una evaluación final. Entonces, en ese sentido, la evaluación que se plantea prácticamente tendría que ser una evaluación integral que permita la toma de decisiones, evaluar no solamente el conocimiento de las personas, sino también hay otros factores, como el hecho de que si es una persona íntegra, si en la sociedad esta persona está considerada como una persona que ha cometido incluso injusticias en su forma de ejercer, pues lógicamente que el pueblo lo va a rechazar. Y es lo que pasó con ustedes precisamente, porque el pueblo poco a poco se fue informando y de alguna manera evaluó
precisamente el actuar de ustedes, de sus gobiernos, de cómo fueron entregando los recursos naturales, de cómo fueron pisoteando los derechos del pueblo en cada sexenio que estuvieron gobernando, y por eso precisamente después de haberlos evaluado en el 2018 le da la oportunidad al presidente Andrés Manuel y a Morena a gobernar y darle un giro al timón para dirigir este país, y por eso hoy la Cuarta Transformación está gobernando y va a seguir gobernando por muchas décadas más. He terminado mi respuesta, presidente.